Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido otra vez a un martes más de Conoce tus emociones y las de tu familia. En esta ocasión dedicado a todos estos papás que tienen niños pequeñitos, que están en quizás primaria, kinder, por supuesto, cuando a veces sucede que los niños lloran mucho. Y claro que hoy en día las nuevas generaciones están muy conscientes de la importancia de que los niños reconozcan sus emociones, de que los niños expresen sus emociones, pero en ocasiones me han hecho esta pregunta: bueno, mi hijo llora mucho y no sé si está bien dejarlo llorar todo el tiempo. Así que esta noche te quiero dar un conjunto de herramientas para ayudarte a discernir, a saber qué hacer ante el llanto de tu hijo, porque como vamos a ver, en algunas ocasiones el llanto es un mecanismo de desahogo muy sano, y en otras ocasiones, cuando nuestros niños chiquitos lloran, es momento de ayudarlos a razonar. Recordemos que la inteligencia emocional es este equilibrio entre el sentimiento y el pensamiento. Y cuando el niño es muy pequeñito, lo que tenemos es un niño cuya zona del cerebro principalmente encargada de activar las emociones está casi totalmente madura. Algunos expertos estiman que el sistema límbico termina de madurar alrededor de los 5 años, y la zona que les permite razonar, y siempre la pongo arriba, así como que aquí está la columna vertebral, este es el sistema límbico y esta es la parte que nos permite razonar o pensar. Esta zona es la parte que nos permite regular, entender, razonar y procesar nuestras emociones. Esta zona, según algunos neurólogos, se termina de desarrollar entre los 26 y los 28 años. Entonces, cuando los niños están chiquitos y están en preescolar, que tienen 4, 5 años, 6 años algunos, a veces tenemos el llanto como primera reacción, y hoy la idea es darte herramientas para saber cómo ayudar a tu hijo para procesar sus emociones, porque hay llantos que sí tienen que ir desapareciendo. Hace varios años llegó a mi consultorio una mamá que tenía un hijo en sexto de primaria y llegó así con esta duda muy real y me dice: es que vengo aquí porque quiero que les digas en la escuela de mi hijo que lo dejen expresar sus emociones. Y le digo: ¿cómo es que quieres que yo les diga eso? Y me dice: en la escuela donde está mi niño no lo dejan que llore. Entonces ella tenía muy claro que era importante que el niño expresara sus emociones, pero mi siguiente pregunta fue muy importante para poder entender. Le digo: bueno, platícame cuándo llora tu hijo. Aquí te estoy hablando que era un niño de sexto de primaria, ¿ok? Y me dice: pues es que mi hijo llora cuando otros niños no quieren jugar con él, y llora cuando no le prestan un sacapuntas o cuando no lo integran en un equipo. Entonces, fíjate bien lo que te voy a explicar aquí. Si el niño está en sexto de primaria y sigue llorando por situaciones que ya puede resolver sin llorar, que ya puede resolver a través de hablar, de darse a entender, de expresar sus deseos, y él llora por esas cosas, significa que tiene una inmadurez emocional. Y con el objetivo de que esto no te suceda a ti, es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Cómo distinguir y discernir cuando el llanto es algo que hay que dejarlos que genere un desahogo y cuando el llanto hay que enseñarlos a que es mejor buscar otra alternativa. Ya estoy viendo aquí el buenas noches de Car Marín. Dice: hola, buenas noches. Mi hija tiene 3 años y ahorita con una duda, y ahorita más adelante vamos a estar aclarando las preguntas para que te sientas con toda la libertad de seguir preguntando. Así que vamos a iniciar lo primero que vamos a cubrir esta noche. Entonces te voy a recordar esto, ¿no? Primero, sí es cierto, todos los niños lloran. Es una manera instintiva de liberar sus emociones negativas cuando no tienen otras maneras de expresar su dolor. Acuérdate que siempre que haya, como les digo a los niños, ¿no? Las emociones se las explico como si fueran unos botoncitos que están encendidos. Entonces, siempre que tengamos emociones activas dentro de nosotros, estas buscan la manera de salir. Por ejemplo, cuando está encendida la emoción del enojo, puede salir con ciertas conductas, pero a veces el camino que ellos encuentran es el llanto. Entonces, hoy vamos a ver cuándo nos conviene permitirles este desahogo natural a través del llanto y cuando no, con un conjunto de herramientas. ¿Listos todos? Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué llora mi hijo? Y hoy te quiero recordar que a veces los niños lloran solo porque están asustados, no necesariamente están sintiendo tristeza. En ocasiones los niños lloran porque están muy enojados. El llanto a veces no viene de miedo, sino viene de enojo. Te voy a dar un ejemplo. Tengo un niño de 6 meses y de pronto es desprendido de los brazos de su mamá y el niño se asusta. ¿Qué hace? Llora, porque es la única manera que el niño tiene de decir: estoy asustado porque no estoy en brazos de mi mamá, ¿no?
Un ejemplo, un niño está jugando con otro compañerito y pierden un juego y se enoja, se frustra. Entonces este llanto es por enojo, ¿sí? Otro tipo de llanto, a veces los niños se sienten culpables y como no saben qué hacer con sus sentimientos de culpa, también lloran. Recordemos que la culpa es un estado emocional incómodo, ¿ok? Y cuando no sabemos cómo manejar estas emociones, los niños naturalmente se sueltan llorando. Incluso algunos niños se dan cuenta, ya te estoy hablando de niños más grandecitos, porque la culpa se empieza a sentir entre los 4 y los 6 años. Según los neurólogos, la zona del cerebro encargada de hacernos sentir culpa se empieza a madurar entre los 4 y los 6 años y sigue creciendo esta maduración hasta llegar a la adolescencia. Con esto lo que te quiero tratar de explicar es que cuando los niños que están en la etapa de primaria sienten estos sentimientos de culpa por primera vez, muchas veces es una experiencia muy angustiante o negativa y lloran porque no saben cómo manejarla, ¿sale? Y aquí voy a ir a la siguiente opción. ¿Por qué llora mi hijo? A veces tu hijo puede llorar porque se siente triste. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer y tratar de ponernos en el lugar de nuestros hijos es, ¿este llanto viene de qué estado emocional? Como les digo en el cuento de la nave de los sentimientos, para manejar cualquier emoción, lo primero que tengo que saber es qué botón tengo encendido. Tengo encendido el botón del enojo, el botón de la tristeza, el botón del miedo, ¿no? El botón de la culpa, incluso de la vergüenza, pero no vamos a alcanzar a hablar de todas. Te voy a dar estas 4 de las que te estoy hablando inicialmente, ¿ok? Ahora sí, vamos a partir de que está llorando porque tiene encendido su botón del enojo, ¿sale? La siguiente pregunta que te invito a hacerte como padre de familia es reconocer si el enojo que siente tu hijo es racional o irracional. Estas son 2 palabras que utilizo para ayudarles a ver a los papás que en ocasiones el enojo que sienten los niños es solo por un deseo no cumplido. Y te voy a explicar la diferencia. La función más importante del enojo es avisarnos cuando estamos viviendo una injusticia. Por eso es natural sentir enojo cuando alguien es abusivo. Es natural sentir enojo cuando alguien te traiciona. Es natural sentir enojo cuando alguien no te respeta o no es responsable. Digamos que el enojo es un sensor muy importante que nos avisa cuando no hay respeto, cuando no hay honestidad, cuando no hay responsabilidad, etcétera, en una relación. Por eso es importante poderlo sentir. Cuando el enojo se debe a estas causas, significa que el enojo lo podemos clasificar como racional, hay una razón de ser, ¿no? En ocasiones los niños no saben distinguir entre algo injusto y algo que solo es un deseo no cumplido. Y el ejemplo clásico que pongo es cuando vas a la tienda y le dices no te puedo comprar este juego o esto que quieres porque yo traigo un presupuesto para comprar tales cosas, ¿no? Entonces tú le dices que no y el niño se suelta haciendo berrinche y puede llorar y puede estar muy, muy enojado. A este tipo de enojo yo le llamo enojo irracional, porque en realidad cuando el niño entienda que tú no estás siendo una persona injusta, el enojo tiende a desvanecerse a menos que tú seas uno de estos papás que le has enseñado una y otra vez a tus hijos a conseguir lo que quieren solamente porque están enojados y no les has enseñado a razonar si el enojo tiene razón de ser o no tiene razón de ser. Ejemplo, le dices a tu hijo, no toques la mesa y si vuelves a tocar, poner la manita en la mesa, lo que va a pasar es que te voy a quitar, no sé, el juguetito que traes. Vamos a suponer que un niño está pegando con una sonajita en una mesa de cristal, ¿no? Entonces le quitas la sonaja y el niño se enoja y se la regresas. Eso sería un ejemplo de cómo a veces los papás fomentamos el berrinche de los niños, porque nosotros no nos cuestionamos si el llanto del niño viene de un enojo racional o viene de un enojo irracional. Si el enojo del niño es irracional, nuestra responsabilidad como papás es hacerles ver que en realidad no están viviendo nada injusto, que lo que estás viviendo es parte natural de la vida, como perder en un juego cuando nadie hizo trampa, como que mamá te diga, no puedes comprar este juguete porque no tenemos dinero ahorita para comprarlo y no pasa nada. Después vamos a ver cómo conseguir un juguetito, pero hoy en día no, en este momento. No te voy a dar el celular porque solo porque te vas a enojar, solo porque vas a llorar. Acuérdate que cada vez que tu hijo tenga reacciones emocionales, está generando conexiones en su sistema nervioso. Y estas conexiones, si nosotros las reforzamos, se van a repetir una y otra vez. Por eso, si tú eres un papá
que cuando su hijo está llorando por enojo, no te pones a reconocer si el enojo es racional o irracional y automáticamente le das lo que quiere, estás reforzando esta conducta, lo que significa que la vas a seguir haciendo y haciendo. Y a lo mejor no te das cuenta porque está chiquito y está consentido, pero el problema no es contigo. El problema es cuando el niño vaya al kinder o el niño vaya a la escuela o el niño vaya a la primaria y esté jugando con sus compañeros y haga el mismo berrinche, tenga el mismo enojo irracional y los niños digan, ¿qué te pasa? En mi casa no me dejan hacer ese berrinche. Entonces, o no consigo las cosas a través de ese berrinche. Entonces, aquí es muy, muy importante. Si queremos generar inteligencia emocional, y al principio lo dije, ¿qué es inteligencia emocional? La capacidad de ir procesando lo que sentimos. Es decir, no es nada más sentir, decir, soy inteligente emocionalmente porque estoy enojado. No. Primer paso sí es reconocer que estás enojado. Pero el segundo paso es tratar de entender el porqué de ese enojo, si ese enojo tiene razón de ser o no tiene razón de ser. Y primero es hacerlo como papás, pero segundo, importantísimo, es hacerlo con nuestros hijos, para que ellos también poco a poco vayan entendiendo cómo resolver sus propios enojos. Voy a ir al enojo racional. A veces el enojo tiene razón de ser y este es el enojo cuando tu hijo siente que está viviendo una injusticia. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que ayudarlo a que lo explique, que lo hable, que se defienda, que resuelva la injusticia, que haga frente a lo que le está molestando, lo que le está lastimando y que genere un proceso de diálogo primero con los integrantes de su familia. Y después en la escuela hay que apoyarnos también de los maestros para que ellos puedan guiarlos en razonar, entender y manejar sus emociones, en este caso cuando el llanto es del enojo, ¿ok? Súper tarea para los papás, el poder razonar esta situación, ¿no? La siguiente parte que quiero compartirte no tiene que ver cuando, bueno, esto es algo muy importante. Dice, llevarlo poco a poco a que sustituya el llanto, fíjate bien, por maneras de hablar acerca de lo que siente. Cuando tú quieras tener un objetivo, no significa que nunca lo vas a dejar llorar, sino que vas a trabajar con tu niño el discernimiento de cuando el llanto ya hay que sustituirlo por maneras de hablar acerca de lo que siente. No es lo mismo que te sueltes llorando, sálvenme, a decir, papá, quiero platicar contigo porque siento que los últimos días tú has sido injusto. Y a lo mejor no es cierto, pero a lo mejor sí es cierto. Y entonces tenemos un diálogo con él en donde aclaramos o nos ofrecemos disculpas, reconocemos nuestro error, etcétera, etcétera. Pero la idea es esa. En el manejo del llanto es llevar al niño poco a poco a que lo sustituya por maneras de hablar y de resolver aquello que siente, ¿sale? Entonces hasta aquí vamos a cerrar esta primera parte cuando el llanto es por enojo. Vamos a la siguiente parte y aquí te voy a hablar de cuando en ocasiones el llanto es por miedo. Como te decía hace ratito, a veces los niños lloran porque están sintiendo miedo y de nuevo puedes hacer la misma clasificación. A veces ya tu hijo tiene edad para que lo acuestes en su cama, en la noche, le diste tu bendición, le contaste su cuento, todo lo necesario y es momento de que el niño esté consigo mismo. Y es natural que a veces los niños sientan miedo porque están solitos y no han experimentado esa experiencia. Sin embargo, aquí es cuando hay que ayudarles a ver cuándo el miedo es producto de un peligro real, que a eso yo le llamo un miedo racional, o cuando el miedo es producto de su imaginación. En la mayoría de los niños, cuando están solitos en su recámara y sienten miedo, tenemos que ayudarles a ver que ese miedo viene no de un peligro real, sino de lo que se están imaginando que puede pasar. Con esto lo que te quiero demostrar es que la mayoría de los miedos irracionales son producto de pensamientos que no están basados en la lógica. Y aquí una súper herramienta es ayudar a tus niños a tener un tren de pensamientos positivos cuando sea, por ejemplo, hora de dormir. Ok, entonces aquí tenemos el segundo ejemplo. El niño ya no está llorando porque está enojado. Ahora lo dejas en su recámara, ya le explicaste todo y está llorando por un miedo que es producto de su imaginación. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a ayudar a ver qué es lo que está pensando mientras él se va a dormir y le vas a decir, ok, quizás estás pensando que hay un monstruo detrás de la cama o hay un monstruo arriba en el techo. ¿Qué tal que esta noche, mientras cierras tus ojos, cambias tus pensamientos y los llevamos a pensar que estás totalmente protegido por el amor de papá y mamá?
mamá. Y te voy a llevar a que te imagines el lugar más bonito donde vas a soñar esta noche. Cierra tus ojos y ahora imagínate que estás flotando en la nube de los sueños. Entonces, poco a poco lo llevas a un mundo bonito, puede ser de fantasía, de alegría, de cariño, y lo estás enseñando cómo, a través de guiar su pensamiento hacia un tren de pensamientos positivos, se desaparecen los miedos irracionales. Y también, a veces, como lo hemos visto, es cuestión de ayudarlos a enfrentar el miedo, como cuando los llevas a las clases de natación y sabes que van a llorar por miedo a que algo les vaya a pasar y tú sabes que estás con un maestro de tu confianza y van a estar seguros. Entonces ahí es tener la tranquilidad de que ellos van a ir enfrentando este miedo y lo van a resolver. Ahora, a veces lloran porque hay un miedo racional, es decir, tiene razón de ser, hay un peligro real y aquí lo que hay que ayudarlos no es dejarlos llorar nada más, sino decir, vamos pensando qué podemos hacer para resolver este peligro. Es el típico niño que te dice, es que tengo mucho miedo de salir mal en el examen de tal materia, ¿no? Ok, oye, es un peligro real, sí, porque no le entiendo nada a las sumas y a las restas. Oye, no te preocupes, qué bueno que tienes esta alerta que se llama miedo. ¿Qué podemos hacer para resolverlo? Vamos a estudiar, vamos a repasar. Entonces, ¿ves qué importante? No se trata de, no llores, cállate, sino más bien es decir, ok, estás llorando, voy a reconocer el origen de tu miedo para poder guiarte a manejarlo con inteligencia, ¿ok? Y aquí vamos a ir al siguiente tipo de llanto, que puede ser cuando los niños lloran porque se sienten culpables. Esta es una emoción que muchos papás creen que los niños no deben sentir. Y yo les digo, claro que no, la culpa sana es la emoción que tú y yo vamos a sentir cuando lastimamos a alguien, ¿sí? Hay culpas irracionales. Es la típica culpa que siente un niño porque no le pasa la tarea a su compañerito. Esa culpa no tiene razón de ser y hay que ayudarlos a razonar. Pero en ocasiones los niños se equivocan y los niños saben que son culpables y naturalmente se les va a activar, como les digo yo, pues obviamente se te va a prender tu botón de la culpa que está aquí y te está avisando que causaste un daño, que no fuiste responsable. Llorar no lo va a solucionar. Jamás vas a poder apagar tu botón de la culpa si no te haces responsable. Entonces, siempre, en especial cuando nuestros niños se sientan culpables por algo que tú sí sabes que es su responsabilidad, punto número uno, no los humilles. No les digas, ay, por bruto, ay, por tonto. Eso no sirve, no abona, eso solo crea culpas tóxicas, ¿ok? Pero punto número dos, si le vas a decir, ese llanto que sientes de haber lastimado a tu amigo, no se, perdón, este sentimiento que tienes por haber lastimado a tu amigo, no se te va a desaparecer solo porque estás llorando. Necesitas ir con tu amigo, necesitas hacerte responsable de lo que le dijiste y obviamente enseñarlos a ofrecer disculpas. ¿Ves? Entonces aquí vamos enseñándolos. Cuando nosotros permitimos que lloren solamente porque se sienten culpables y además los consolamos y los solapamos, a la larga los volvemos bien manipuladores y bien chantaquistas y eso es por la formación emocional por la formación emocional que nosotros como papás les estamos dando, ¿no? Y la última alternativa que te quiero presentar hoy es cuando el niño llora por tristeza, ¿no? Cuando dices, ¿por qué llora mi hijo? Bueno, pues mi hijo está triste. Y de nuevo tenemos dos posibilidades. ¿Por qué estás triste? Es que no hay papel de baño en mi baño. Yo quería que hubiera papel de baño. Ok, te detienes y dices, oye, esta es una situación que puede ser resuelta sin el llanto. Eso es bien importante. Sí, entonces no hay necesidad de llorar, ¿ok? Es decir, sería una tristeza, por decirlo, irracional, porque si la tristeza te está explicando que hay un dolor, porque no hay lo que tú quieres, ¿no? Pero solo con preguntarte si se puede resolver, lo ayudas a razonar, ¿no? Y por otro lado está la tristeza racional, cuando realmente hay una pérdida irremediable, que se murió un perrito o un gatito, y el niño tiene ganas de llorar, déjalo, ahí sí, que se suelte, lo abrazas, lo acaricias. Es momento de acompañarnos, de dejar ir el dolor cuando vivimos pérdidas irremediables. Entonces no hay tanto que razonar, porque aquí sí el llanto los ayuda a liberar la tristeza, a sanar, a sacar la tensión y el estrés que muchas veces se vive en una pérdida para poder llegar a la etapa de aceptación. Así que papás y mamás, hoy los invito a reconocer que no tiene nada de malo que nuestros hijos lloren, pero cuando ellos lloren, eh, les tenemos que enseñar que es sano permitirte sentir tristeza,
pero eso no significa que nos vamos a quedar estancados en ella. Sentir tristeza no te hace débil, sentir tristeza no te hace mujer, no te hace femenino, sentir tristeza te hace ser humano. Pero una vez que reconozcamos esta experiencia, lo importante es decir, ¿qué me está comunicando mi tristeza? ¿Tengo que liberar el dolor o tengo que resolver una pérdida que todavía es recuperable, como cuando se te pierden las llaves o se te pierde un juguetito, ¿no? Llega el niño llorando, mamá, es que se me perdió mi osito y llore, llore, llore. Le dices, a ver, espera, espera. ¿Estás seguro que ya no sabes dónde está? No, ok, vamos a buscarlo. Para eso es tu tristeza, te está avisando de una posible pérdida, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo ayudas, lo resuelves y dices, ¿viste? Primero, antes de soltarnos a llorar, tenemos que pensar si la pérdida es irremediable. Con esto, te vuelvo a demostrar algo muy importante. El cerebro de los seres humanos puede ser dividido en dos grandes áreas, así como para hacerlo muy didáctica, ¿ok? Muy didáctico. La corteza prefrontal es la parte que nos permite razonar, entender, discernir nuestras emociones, ver si son racionales o irracionales. Y la parte que se conoce como el sistema límbico, que está trazado aquí en una zona azul, esta es la zona que activa las respuestas emocionales, principalmente encargada de activar las respuestas emocionales, porque cada vez hay más estudios de, por ejemplo, de que el amor también tiene que ver con zonas como el corazón, algunas emociones tienen que ver con las zonas del intestino y el estómago, pero dentro de la neurología básica, me gusta ponerlo así, en este equilibrio, ¿no? Pensar que tenemos una zona que activa las emociones y otra zona encargada del pensamiento, del razonamiento lógico, de la inteligencia, de la responsabilidad. Y estas dos, trabajando en equipo, son las mejores amigas para que tu hijo use más zonas del cerebro que la mayoría de la población. Las personas que son muy reactivas tienen un sistema emocional totalmente que van y vienen, como el cuento de la nave de los sentimientos, que no sé si lo han leído, pero la nave no sabía cómo volar, o sea, era una nave totalmente emocional hasta que alguien le enseña a entender y manejar sus emociones. Entonces, cuando hacemos eso con nuestros hijos, estamos asegurándonos que desde la perspectiva neurológica estén utilizando su corteza prefrontal, lo cual les va a dar muchas ventajas en la vida. Está comprobado que la inteligencia emocional promueve mayor rendimiento académico, promueve mayores posibilidades de tener éxito profesional en la vida, promueve mayores posibilidades de tener una vida de pareja feliz, amistades más sanas y, por supuesto, previene la posibilidad de que nuestros hijos caigan en adicciones, porque una persona, un niño que se siembra en él la conciencia de que en él está el poder para ser feliz, cuando entre la adolescencia no va a tener necesidad de buscar esa felicidad en cosas que dañen su cuerpo. Vamos a ir ahorita a la sección de preguntas, pero les recuerdo que si a ti te gusta ver toda esta información, después repasarla, ahí están todas las redes sociales donde nos podemos comunicar. También está Spotify, que no lo he puesto, también está Conoce tus emociones en Spotify si te gusta y eres auditivo. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí vamos a ir a las preguntas que tiene aquí Carlos. Dice, hola, buenas noches. Mi hija tiene 3 años. Estoy pasando por una etapa muy difícil, ya que mi hija no me quiere hacer caso para nada, tampoco a su papá, y solo quiere hacer lo que ella quiere. Su papá y yo trabajamos y cada vez que me voy a trabajar llora demasiado y hace berrinche por un tiempo. No sé qué hacer con esta situación. Híjole, aquí tengo varias preguntas. Lo primero es que te asegures de cuánto tiempo estás pasando con tu hija. Ya veo que están trabajando, ¿sí? Cuánto tiempo estás pasando con ella para que ella siente esta seguridad, este vínculo. Eso es muy importante, ¿no? Es natural que los niños lloren cuando se van sus papás, porque eso quiere decir que quieren estar con ellos, pero con los niños hay que avisarles si está muy pequeñita, ¿no? Le tienes que explicar cuándo te vas, le tienes que decir que vas a regresar. Y si no te hace caso, te recomiendo mucho clarificar con tu pareja cuáles son las reglas de tu casa. Con los niños pequeñitos hay que empezar con 2 o 3 reglas hasta que llegues a 5 reglas, así como el respeto, como, no sé, vamos a suponer que comer sentados, si esa es una regla, pero vas trabajando con ellos poco a poquito, ¿no? Que el no de mamá es no, el no de papá es no, irles anticipando las cosas. En los días a los pequeñitos les tienes que decir, primero vamos a desayunar, o sea, como que hay que irles llevando y tener una rutina es muy importante. También te recomiendo que revises a qué horas le estás acostando.
Los niños chiquitos, todos, pero en especial los niños pequeñitos, son muy susceptibles a la hora de dormir y a veces los papás que trabajamos podemos descuidar más los horarios de los niños. Cuando el niño llora mucho, hay que ver que esté descansado, que esté comiendo sanamente. Ojo con la comida chatarra, con los electrónicos, todo eso los pone muy, muy irritables. Y después haz una reunión con tu esposo para trabajar cuáles reglas le quieren ir enseñando poco a poquito para que ella vaya aceptando esta estructura que le estás dando en casa. Te recomiendo muchísimo mi curso en línea, El manejo inteligente del enojo, donde en el módulo 6 y 7 exactamente viene cómo guiar a los niños, cómo ponerles límites con amor sin lastimarlos, ¿ok? Pero cómo poner esta estructura que es tan importante en la vida de los niños. Es el módulo 6, 7 y 8 y viene especialmente para niños de diferentes edades. Muchísimas gracias, Car, por tu pregunta. Estoy viendo que no hay más dudas, así que de nuevo muchas gracias por acompañarnos, por todas las personas que nos mandan estrellas. Les recordamos que todos los martes estamos a las 8:30 aquí con este tipo de temas. Espero que sean de mucha, mucha bendición. Y bueno, no veo más preguntas, así que me quedo tranquila esta noche. Pero ya sabes que si te quedas con alguna duda, la puedes mandar por mensaje de texto y más adelante yo la voy a estar contestando. De nuevo, muchísimas gracias. Que tengan una muy bonita semana con un manejo muy inteligente de las emociones.